Cuando comencé mi vida cristiana, yo estaba emocionado de haber recibido a Cristo. Yo quería leer la Biblia siempre, quería orar, quería evangelizar, quería estar siempre ocupado en las cosas del Señor. Y recuerdo que alrededor mío habían personas que decían ser cristianas, pero no mostraban deseo de leer la Biblia, no mostraban deseo de orar ni deseo de obedecer. Yo no les creía a estas personas que fueran cristianas. Yo les decía, no, ustedes no son cristianos porque ustedes no están viviendo la vida que Cristo dice en su palabra que debemos vivir. Pero ellos decían, no, nosotros sí creemos en Dios, nosotros tenemos fe en Dios. Y yo decía, no, ustedes no tienen fe en Dios porque ustedes no viven como Dios quiere que vivamos. A mí me encantaría regresar 15 años atrás y tener esa misma conversación con estas mismas personas sobre el asunto de la fe. Estas personas tenían razón. Ellos tenían fe en Dios. Yo estaba equivocado. Yo me di cuenta de ese error estudiando el Evangelio según San Juan. Vemos que los judíos tenían fe en Dios. Ahora bien, vemos que los judíos tenían una fe en Dios, pero esa fe en Dios no los cambiaba, no los transformaba, no hacía nada en ellos. Al igual que mis amigos cuando yo conocí a Cristo. Mis amigos decían cosas como, yo oré a Dios y Dios me hizo un milagro. Yo oré a Dios y Él sanó a mi hijo, o sanó a mi hija, o me sanó a mí. Ellos creían que Dios podía hacer milagros y yo decía, no, no es posible que Dios pueda hacerte un milagro a ti si tú no obedeces su palabra. Ahora, lo que vemos en la Biblia es que, en efecto, Dios puede hacer milagros a personas que no tienen una relación correcta con Él, a personas que solo desean un milagro realmente. No sé si mis amigos tenían razón en haber recibido milagros, pero la Biblia habla de personas que o hicieron milagros o pidieron para que Dios hiciera milagro en otra persona o recibieron un milagro ellos mismos sin ser cristianos. Por ejemplo, Mateo 7:22 dice la palabra del Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Miren la respuesta de Jesús. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, Jesús aquí no niega que ellos no hayan hecho milagros. Jesús no les llama mentirosos por no hacer milagros. Lo que Jesús les dice es que Él nunca los conoció, nunca tuvo una relación con ellos. Ustedes recuerdan Judas. Judas era uno de los 12 apóstoles. No era cristiano, nunca fue cristiano, siempre fue seguidor del dinero, amador del dinero, pero fue parte de los 12 apóstoles que hicieron milagros e hicieron muchas cosas. También mis amigos decían que ellos creían en Dios, creían que la palabra de Dios era verdad, creían que Dios era verdadero y, y yo en aquel tiempo pues no les creía porque sus vidas no demostraban eso, pero después de estudiar la Biblia, veo también que hay personas que pueden tener un conocimiento verdadero de Dios en sus mentes, pueden uh, creer esa palabra, pueden creer que Dios es todopoderoso, pueden creer que Dios es misericordioso, pueden tener una enseñanza correcta sobre quién es Dios, sobre quién es Jesús, sobre cómo se obtiene la salvación. Pueden tener una enseñanza correcta sobre las enseñanzas de la Biblia y sin embargo estas personas no ser cristianas. Y el punto principal de todo es que lo importante es que seamos realmente cristianos. ¿Por qué? Porque dice Santiago 2:19, hablando de creer en Dios, tener una doctrina correcta acerca de Dios, saberlo de Dios, pero no hacer nada al respecto. Santiago capítulo 2, versículo 10, y recordemos que, Santiago capítulo 2, versículo 19, y recordemos que el contexto aquí eran cristianos o personas que decían ser cristianas, pero no obedecían a Dios. Y dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno.
tú crees que Dios es uno. Dios es uno. No hay más Dios fuera de Dios. Dios es uno, Dios es único. Esa es la enseñanza principal del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes el mandamiento de Dios a Israel en Deuteronomio? Dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es importantísimo creer que Dios es uno. Ahora, también es importante creer que Dios es uno, que existen tres personas, pero aquí lo importante que quiero que veamos es que esas personas creían que Dios era uno, creían lo correcto acerca de Dios, no creían que habían más dioses, sino que creían en un solo Dios, y era una de las enseñanzas principales de los judíos. Ahora, miren lo que sigue diciendo el versículo. Bien haces. Qué bueno que creas en Dios. Qué bueno que creas que Él es uno y que no hay nadie más fuera de Él. Pero mire lo que dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús vino a la tierra? Dice que los demonios se arrodillaban ante Él y le rogaban que no los atormentase. Cuando lo miraban tenían temor, tenían miedo ante Él. Ahora dice, los demonios creen y tiemblan. Una persona puede creer en Dios, pero si no obedece, si no vive, o si esa fe no lo cambia, porque lo que nos cambia es la fe, lo que nos hace obedecer es la fe. Realmente nosotros por nosotros mismos no somos capaces de obedecer a Dios, pero una persona que dice tener fe, pero no se demuestra en su diario vivir, es peor que los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios temblaban y muchas personas andan por ahí y dicen que creen en Dios y tiemblan. Ahora, ¿era cierto que creían en Dios mis amigos? Sí, era cierto. Tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. Otros amigos míos también decían, bueno, yo recuerdo cuando fui cristiano, pero ahora ya no soy cristiano. Yo decía, es imposible dejar de ser cristiano. Y sostengo eso, es imposible dejar de ser cristiano, pero vemos en la Biblia que hay un tipo de fe temporal. Hay algunas personas que creen en Dios, tienen fe en Dios por un tiempo, pero después lo abandonan. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Dice Jesús que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en cierto tipo de tierra. Y un tipo de tierra o un tipo de corazón, ¿verdad? Porque la tierra simboliza el corazón. Es un corazón que cree la palabra por un tiempo, se emociona, se anima, quiere hacer cosas dentro de la iglesia, quiere orar, quiere leer la Biblia, quiere aprender. Por un tiempo está emocionado, pero dice que cuando viene la prueba y los conflictos, abandona la palabra. Así que podemos creer fe en los milagros, podemos tener fe en los milagros, podemos creer todo lo correcto acerca de Dios, podemos creer por un tiempo, tener una fe que nos mueve por un tiempo, sin embargo, no ser cristianos. La mayoría de las personas que viven en nuestro país y en los países que han sido evangelizados tienen cualquiera de estos tres tipos de fe, pero no tienen una verdadera relación con Dios, no tienen una verdadera salvación, porque la fe que salva, dice la Biblia, o la fe que nos da acceso a la salvación, no es una fe en Jesucristo, es una confianza en Jesucristo. Alguien definió la fe en Cristo, la verdadera fe en Cristo, de la siguiente manera. Dice, es un catecismo antiguo, dice, una fe verdadera no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también, mire aquí, una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo Dios otorga la remisión de los pecados, la justicia y la vida eterna, y esto de pura gracia y solamente por los méritos de Cristo. Dice que una fe verdadera, es verdadera confianza infundida por el Espíritu Santo en nuestros corazones, de que no a otros, sino que a mí.
En otras palabras, es una fe personal. Dice Juan Calvino, lo esencial de la fe consiste en creer que las promesas de Dios son verdaderas para nosotros y en nosotros. No es necesario creer que Dios salva, sino creer que Dios me salva a mí. Creer que Dios me salva a mí. ¿Está usted realmente creyendo en Cristo? ¿Está creyendo personalmente en Él? ¿Está seguro de que irá al cielo cuando muera? Y lo que es más importante aún, ¿hay evidencias de que Dios está trabajando en usted? ¿Hay fruto en su vida? ¿Odia el pecado? ¿Se siente el hombre o la persona más miserable del mundo cuando peca? ¿Le duele ofender al Señor que murió por usted en una cruz? ¿Es su deseo más grande ser santo? ¿Hace algo por la santidad? ¿Lucha por eso? ¿Ora por eso? ¿Tiene una lucha continua contra el pecado? ¿Está luchando cada día? ¿Está hablando a otros sobre lo maravilloso que es seguir a nuestro Señor Jesús? Si usted responde afirmativamente a estas preguntas, lo más seguro es que tiene una fe verdadera. Lo más seguro es que está caminando al cielo. Pero si usted responde negativamente a estas preguntas, lo más seguro es que está caminando al infierno. No hay una obra de Dios en usted, no hay una confianza de Dios en usted. Que el Señor nos libre de ser falsos cristianos, que el Señor nos libre y que nos dé una fe verdadera, una fe que confía en su Hijo, una fe que ama a su Hijo, una fe que vive para su Hijo. Amén.